Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Quisiera en esta hora responder a una pregunta y también hablar de un tema que han estado preguntándome algunos, y es con respecto al primer libro de Samuel, capítulo 28, donde habla de Saúl y la adivina de Endor. Este tema es un tanto complicado, ya que genera dos tipos de pensamiento, y cuando usted lee los comentarios bíblicos va a encontrar dos tipos de pensamiento. Uno de aquellos pensamientos es los que se oponen a que quien se presentó fue Samuel, y otros que sí están de acuerdo que quien se presentó fue Samuel. Para los que no conocen la historia, déjenme relatar rápidamente lo que ahí se narra. La palabra del Señor dice que Saúl, habiendo sido ya abandonado por Dios, Samuel ya acababa de morir y fue enterrado, y ahora este hombre se encuentra frente a sus enemigos y quiere consultar a Dios. Consulta a Dios y Dios no le responde de ninguna manera. Y como él ve que Dios no le responde de ninguna manera, él se va a consultar a una adivina. Vemos que él llega donde la adivina, consulta a través de la adivina y le dice: hazme venir a Samuel. Ahora, la adivina se asusta porque los adivinos tenían que morir conforme a la ley de Moisés. Pero Saúl decide perdonarle la vida porque su aflicción le llevó a consultarla. Ahora, esta mujer hace subir, según el relato bíblico, o ve subir de la tierra a unos seres espirituales. Ella se espanta cuando mira a aquellos seres espirituales y Saúl le pregunta: ¿qué es lo que tú miras? Ella dice: veo dioses, o veo seres en forma de dioses que suben de la tierra. Entonces, él le pregunta cuál es su forma. Ella dice: uno viene cubierto con un manto. Él reconoce o se da cuenta y supone que es Samuel. Se inclina a tierra y Samuel le pregunta: ¿por qué me has hecho venir? Saúl entonces empieza una conversación con él y Samuel le dice: tus hijos morirán, o tu hijo y tú morirán en esta batalla, y tú estarás conmigo al día siguiente. Ahora la pregunta es si fue Samuel, el verdadero profeta Samuel, quien se presentó, o fue un demonio usurpando el puesto de Samuel. Esta es una de las preguntas que muchas personas tienen, y por eso buscan este tipo de respuestas en videos o en audios como este. Y realmente, en mi posición, es algo que va a quedar en una incógnita, ya que ambas respuestas tienen pros y contras. Ambas respuestas también tienen puntos válidos por los cuales se puede sostener de que sí era Samuel, y también se puede sostener de que no era Samuel. Pero ambas cosas también tienen cosas en contra o puntos en contra que tendríamos que explicar. Por ejemplo, vamos a suponer que ese ser que se apareció ahí era el profeta Samuel. Si usted es una de las personas que sostiene que era el profeta Samuel, tendría que explicar ciertas cosas, como por ejemplo, cómo una mujer adivina tuvo el poder para hacer venir al profeta Samuel. ¿Por qué Dios permitió eso? Que alguien a través de una hechicería hiciera venir a Samuel y se presentara el profeta Samuel para responderle al rey Saúl. Esta es una de muchas preguntas que pueden surgir cuando uno sostiene que ese fue el profeta Samuel. Ahora, hay personas que sostienen, o si sostenemos de que no es el profeta Samuel, ¿por qué entonces la Biblia no lo dice abiertamente? Porque la Biblia dice que presentándose Samuel le habló y le dijo lo que iba a suceder al día siguiente. Ambas de estas cosas tienen sus pros y sus contras. Si decimos que no era el profeta Samuel, entonces ¿por qué la mujer también, la adivina, se espanta, como diciendo, o como una reacción ante algo que ella nunca había visto anteriormente? Todas estas cosas lo que hacen es meternos en un punto de polémica. Ahora, esto de decidir si es el profeta Samuel o no es el profeta Samuel, le corresponderá a usted decidir. Yo, en mi opinión, pienso que es uno de aquellos pasajes
que están como en un misterio, que tenemos que ver por qué Dios lo pone ahí, por qué Dios permite que esto esté en la Escritura. Más bien tenemos que estudiar otras cosas. Y este es el mensaje, y este es uno de los propósitos por los cuales Dios también lo ha dejado en la Biblia. En primer lugar, y el punto principal por lo cual yo creo que esto está escrito en la Biblia, no es tanto para que nos metamos en polémicas si fue o no fue el profeta Samuel, sino que veamos la condición de un hombre abandonado por Dios y lo bajo que puede caer. Cómo una persona, cuando no oye ni tiene la dirección de Dios en su vida, se turba. El ser humano sin la voz de Dios es una persona que va a buscar por otros medios una respuesta para su vida. Aún llegar hasta buscar respuestas en cosas que le van a hacer fracasar en su vida. Tenemos que entender de que estos pasajes no están ahí solo por estar, están para dejarnos una enseñanza. Y en mi opinión, la enseñanza más fuerte acá no es si el ser espiritual que se presentó fue el profeta Samuel o no, sino lo que Saúl hizo como producto de que Dios lo había abandonado. Qué terrible puede ser el abandono de Dios. Qué terrible puede ser que Dios no le hable a una persona. Puede terminar hasta oyendo demonios. Puede terminar aún consultando, como Saúl, hechiceros para salir de algún problema o para obtener una respuesta en su vida. Hermanos, para poder terminar este corto audio y en respuesta a esta pregunta para las personas que lo hicieron, quiero decirles de que lo importante acá no es si fue o no fue el profeta Samuel. Es más, eso le corresponderá a usted decidir si fue o no. Y si usted se va a los libros de personas que estudian la Biblia, se encontrará con estas dos opiniones, los que sí están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Y será usted que tomará la respuesta más convincente para usted, que edificará su vida. Pero en realidad se me hace un poco más profundo algo acá, y es que Dios nos deja esto para que nosotros indaguemos y veamos lo terrible que es la condición de una persona que está en juicio de Dios o que se ha alejado de Dios. Esto nos llevaría a nosotros a reflexionar y a decir, esto en Dios espero que nunca me suceda. Que Dios tenga misericordia de mi vida, que nunca se aparte de mí. Que lo más grande y la posesión más grande que un cristiano tiene no son las posiciones espirituales o no son las cosas materiales, no son las posiciones eclesiásticas que tenga, sino es Dios en su vida y su relación estrecha con Dios. De ahí viene la dirección, de ahí viene la bendición, de ahí viene la victoria. Espero de que este corto audio y esta corta respuesta pueda arrojarle luz en su pregunta. Y espero en el nombre del Señor de que así como yo pueda considerar de que lo más importante en este pasaje no es el profeta Samuel representado en un espíritu o si realmente fue el profeta Samuel. Sea que haya sido o no, lo más importante es considerar de que estar cerca de Dios es el privilegio más grande que todo ser humano pueda tener. Dios les bendiga, amados hermanos.